Bienvenidos a Habla Guadarrama, el espacio de naturaleza, ecologismo y activismo de Ecologistas en Acción en Accimedia. Hoy, coincidiendo con el Día Internacional de Acción por los Ríos, os vamos a hablar del río Guadarrama. En concreto, la parte que corresponde al municipio de Móstoles, debido a las últimas inundaciones que ha habido en los poblados que se asientan en su ribera, llamados Las Sabinas. En los últimos días, debido a las lluvias debidas a la borrasca Hanna, el poblado o los poblados denominados de Las Sabinas, situados en la misma ribera, incluso dentro del cauce del río Guadarrama, se han inundado, provocando el desalojo de hasta 242 personas. Debido a ello, Ecologistas en Acción hemos pedido que se acelere los procesos de desalojo y realojo permanente de todas aquellas personas que tengan derecho a ello, incluidas en el último acuerdo de realojo de personas que viven en situación irregular en los poblados norte y centro de Las Sabinas. Realojos temporales que se han producido debido a las últimas lluvias son debidos o cumplen el plan de emergencias Inundamost. Aunque son positivos estos planes de prevención de catástrofes naturales, no es aceptable que se siga retrasando sine die lo inevitable, el total realojo del asentamiento irregular de Las Sabinas Centro. Todos los años el río Guadarrama se desborda entre 2 y 3 veces en esa zona. Lo que no es natural, ni legal, ni es sensato es permitir construcciones en zona inundable, como hemos visto en Valencia. Es del todo inaceptable que más de 60 familias vivan aún en zona inundable, suelo no urbanizable protegido por ser dominio público hidráulico, parque regional del río Guadarrama y su entorno, y además vía pecuaria. Viven sin alumbrado público, con la luz enganchada, sin calles asfaltadas, sin alcantarillado, sin contenedores de recogida de residuos de ningún tipo, porque no es zona urbanizable, no puede tener esos servicios. Por lo tanto, rodeados de su propia basura y de vertidos de escombros. Y a eso hay que añadirle que al vivir dentro del cauce ilegal del río, el río se desborda hasta 3 veces al año. Es inaceptable, se mire por donde se mire. Los suelos que ocupan las familias a realojar forman parte del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno. Además, ocupan parte del dominio público hidráulico del río, con evidente riesgo de inundación. Por último, atraviesa la zona del Cordel Real del Guadarrama y el abrevadero del Barranco de la Vega, 2 vías pecuarias. Todas esas figuras de protección hacen que el suelo sea no urbanizable de especial protección. La Comunidad de Madrid anunció el último acuerdo de realojo hace 2 años. Este acuerdo, realizado entre la Agencia de Vivienda Social y el Ayuntamiento de Móstoles, incluye el realojamiento de 68 familias del núcleo de viviendas irregulares Río Guadarrama Las Sabinas. Asimismo, se tiene en cuenta la posterior intervención social y seguimiento de las mismas en vivienda en altura. Este convenio completará el trabajo del convenio 2013. Dicho convenio se basó en un censo de 2008 y en el que no estaban incluidas muchas familias que no cumplían las condiciones del mismo. Según el realojo tiene que ser transparente y de la mejor manera posible, comunicando en todo momento a las familias cómo se va a desarrollar. No obstante, Ecologistas en Acción recuerda que aún queda mucho trabajo para ver restaurada la ribera del río Guadarrama y las vías pecuarias que la recorren. Hemos de recordar que, aparte de estas 68 familias incluidas en el acuerdo de hace 2 años, del 2023, hay familias o hay personas que están viviendo en el río y que no tienen derecho a realojo. Por lo tanto, serán desalojadas sin alternativa habitacional. A pesar de ello, queda mucho trabajo por hacer. Una vez se complete el desalojo de al menos la parte de Las Sabinas Centro y parte de Las Sabinas Norte,
Queda mucho trabajo para ver restaurada la ribera del río Guadarrama y las vías pecuarias que la recorren. Tras la eliminación de las viviendas, los residuos deben ser correctamente eliminados. Después, los caminos de acceso deben ser cortados al paso rodado no autorizado para evitar nuevos asentamientos o vertidos indeseados, como estamos hartos de ver por toda la ribera del río Guadarrama en esa zona. Por último, pedimos que la zona sea restaurada ambientalmente, con planta autóctona del parque regional y convenientemente mantenida. Buenos días, soy Francisco y vivo en Parque Coimbra, Móstoles, y vivimos al lado del Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno, que es un espacio protegido de 50 kilómetros de longitud desde Galapagar hasta Batres, y lo que podría ser un privilegio y disfrutar de toda su biodiversidad, como ya hacíamos en 1970, que nos bañábamos en el río, pues nada más lejos de la realidad, ya que en la ribera del río, en zona inundable, suelo no urbanizable, zona de dominio público hidráulico, zona de policía, zona Red Natura 2000, pues se encuentra el segundo poblado chabolista de la Comunidad de Madrid, que es el poblado de Las Sabinas. Pues el malo hábito de sus habitantes, como no tratar sus residuos según la actual ley de residuos, provocan vertederos incontrolados de basura, plásticos, escombros, electrodomésticos, contaminando el suelo y el agua con metales pesados y sustancias tóxicas, dañando el ecosistema y reduciendo su biodiversidad, afectando a la calidad del agua del río. Estas sustancias tóxicas generan un peligro potencial de salud pública para esos habitantes, originando la aparición de microbios, bacterias que pueden provocar distintas enfermedades, sobre todo al entrar en contacto con el agua potable y los alimentos. También la proximidad de las viviendas a los focos de contaminación es un factor a tener en cuenta por la duración de la exposición. Otro inconveniente es la quema de residuos, que es una práctica común en la zona para liberar espacio y eliminar nidos de ratas, y la quema de cables para conseguir el cobre, ya que liberan compuestos nocivos al aire, agravando la contaminación atmosférica y el deterioro del medio ambiente. También otro peligro es las columnas de humo que generan, que afectan a la circulación de la A5 por la baja visibilidad que produce. Incluso hubo dos incendios distintos que pusieron en peligro a una guardería que llegó hasta las vallas, y a una vivienda que llegó también a las plantas perimetrales de esa vivienda, poniendo en peligro a todos sus habitantes. Además, con el desbordamiento del río Guadarrama, como ocurrió el 8 y el 9 de marzo, es decir, ayer y antes de ayer, que se hubo que realojar a 242 personas, y las que se produjeron en septiembre y octubre de 2023, que también el ayuntamiento tuvo que habilitar 40 camas en un colegio, pues el agua del río, que ya viene contaminada a través de las 19 depuradoras que existen entre Galapagar y Móstoles, de los 70 vertidos autorizados, de los que no se sabe cuántos no autorizados habrá, más un pantano tóxico que su 80% de volumen son los lodos tóxicos, hacen que el estado ecológico del río Guadarrama, del río Aulencia, sea deficiente y su estado final peor que bueno. Igual que el del arroyo del Soto hasta el río Guadarrama, que según la Confederación Hidrográfica del Tajo dice que es peor que bueno. A medida que el agua vuelve a su cauce, esa agua estancada y contaminada genera condiciones favorables para el desarrollo de organismos como bacterias, hongos y virus que utilizan a unos vectores como mosquitos o ratas y pueden transmitir enfermedades infecciosas como la leishmaniosis, afectando a personas, animales y plantas. Y como dijo la OMS, con su programa Una sola salud, la salud de las personas, animales y ecosistemas están estrechamente relacionadas, y lo que provocan en unos afecta a todos los demás. Pues aprovechando el Día Internacional de Acción por los Ríos del 14 de marzo, que tenían que aprovechar el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, que los 6 ODS que afectan a este poblado y estos retos medioambiental, pues se tenía que decir al Plan Hidrológico 2022-2027 de la Confederación Hidrográfica del Tajo, en el apartado de depuración, pedir que la edad de Móstoles se mejorase toda su eficiencia, incluso, y en general a las otras 18 depuradoras que existen. También en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2022-2030 del MITECO, ya que el Guadarrama cumple con varios criterios de restauración fluvial lineal y protección frente a inundaciones, como hemos visto que sucede ayer y antes de ayer.
Por lo tanto, habría que encontrar soluciones basadas en la naturaleza y la colaboración entre administraciones, que ya que es un mandato constitucional, y aquí se cumpliría también el ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos. Pues esto es todo lo que proponemos, que se solucionen todos estos daños y estos problemas que van surgiendo, porque todas las administraciones te desarrollan programas y se puede conseguir. Así que, por favor, pedimos a las administraciones que lleguen a un acuerdo, sobre todo a la Confederación Hidrográfica del Tajo, ya que es la que tiene que dar permisos a los ayuntamientos para que actúen, y también la Confederación Hidrográfica del Tajo es la que pone las multas por la no colaboración de esos ayuntamientos, y a la Comunidad de Madrid y a la Administración Central. Pedimos la ayuda de todos por la restauración del río Guadarrama.